Las risas se desvanecieron en el fondo mientras Martín se levantaba, el tintineo de su copa pasó desapercibido para la mayoría de los invitados. Mi corazón latía con fuerza, mi mano temblaba ligeramente mientras apretaba la de Noah debajo de la mesa, sin saber que este momento lo cambiaría todo. Allí, en ese momento perfecto de celebración, con el champán fluyendo y las luces de hadas parpadeando sobre nosotros, no podría haber imaginado que en tan solo unos segundos mi mundo se haría añicos. El granero era mágico. Era todo lo que había soñado, una belleza rústica, cubierta con lino blanco fluido y adornada con hileras de luces doradas. Las mesas estaban decoradas con rosas de color rubor y porcelana con borde dorado, y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Los invitados, algunos viejos amigos, otros nuevos conocidos, se mezclaban con alegría, intercambiando historias y risas, celebrando no solo una boda, sino un nuevo comienzo. La noche se sentía como una promesa, una en la que nunca me había atrevido a creer hasta ahora. Me senté a la cabecera de la mesa junto a Noah, sintiendo el calor de su mano en la mía. El ritmo familiar de sus dedos alrededor de los míos me calmaba, aliviando mis nervios. Después de todo lo que había pasado, después de todos los años de dudas, soledad y dolor, este era el momento por el que había luchado. Esta era mi segunda oportunidad en el amor. Y por una vez, se sentía bien. Miré al otro lado de la sala y capté la mirada de Eli. Estaba sonriendo de oreja a oreja, una sonrisa brillante que podía iluminar la más oscura de las habitaciones. En ese momento, mi pequeño, al que había criado sola, irradiaba felicidad. Nada podía arruinar esto. Nada. Pero entonces, todo cambió. El padre de Noah, Martín, se levantó abruptamente de su silla, sus acciones rápidas y calculadas. La sala se quedó en silencio mientras alcanzaba el micrófono que había sido colocado frente al padrino. Nadie esperaba que hablara. Al menos nadie excepto yo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me había estado preparando para este momento desde que Noah y yo nos habíamos comprometido. A Martín nunca le gusté, nunca pensó que fuera lo suficientemente buena para su hijo. Y ahora sabía que se aseguraría de que el mundo supiera cómo se sentía. El tintineo de los cubiertos en los platos se detuvo. Las conversaciones se desvanecieron, dejando solo el sonido de la voz de Martín cortando el denso silencio. Creo que todos aquí deberían saber, dijo, su voz aguda y firme, que ella solo busca su dinero. Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. La sala se congeló. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire y, por un momento, nadie se movió. Los invitados se movieron incómodos, expresiones confusas en sus rostros, comenzando a mostrar suspicacia. Algunos se miraron, intercambiando miradas nerviosas, mientras que otros me miraron fijamente, sus expresiones una vez alegres convirtiéndose en lástima. Sentí el escozor de sus palabras como una bofetada en la cara. Mi pulso se aceleró y mi estómago se revolvió, pero hice lo único que pude hacer en ese momento, sonreír. Forcé mis labios a una sonrisa tensa, esperando que si parecía lo suficientemente fuerte, el dolor no se notaría. No le daría a Martín la satisfacción de verme quebrar. No delante de toda esta gente. No en este día, no cuando estaba tan cerca de todo lo que siempre había querido. El agarre de Noah en mi mano se apretó, su cuerpo tensándose a mi lado. Podía sentir el calor que irradiaba de él. La furia en su pecho era palpable, pero no se movió. Ninguno de los dos habló. Sabía que quería defenderme, ponerse de pie y derribar las acusaciones de Martín, pero ambos permanecimos en silencio. Por un momento, se sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejando solo la voz de Martín resonando en el espacio que nos rodeaba. Ella solo busca su dinero, repitió Martín, saboreando el silencio que había creado. Sus ojos, fríos e implacables, se clavaron en los míos, y vi la satisfacción en ellos. Este era su momento. Lo había planeado todo, usando sus palabras como armas. Pero no lo dejaría ganar. No aquí. No ahora. Justo cuando pensaba que la tensión en la sala me tragaría por completo, vi una pequeña figura moverse por el rabillo del ojo. Era Eli. Eli, mi valiente hijo de 8 años, se levantó de su asiento, con la servilleta todavía metida cuidadosamente en su camisa. Caminó hacia el micrófono, sus pequeños pasos firmes y seguros, su expresión tranquila. Me levanté a medias de mi asiento,
con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, lista para correr a su lado y ponerlo a salvo. Pero entonces se giró para mirarme, su rostro serio pero de alguna manera lleno de una tranquila confianza. Me detuve. Estaba bien. Era más fuerte de lo que jamás me había dado cuenta. Eli, con todo el coraje que un niño podía reunir, alcanzó el micrófono, ajustándolo para que estuviera lo suficientemente alto como para hablar. Su pequeña voz cortó la tensión como un cuchillo. Abuelo, dijo claramente, sus ojos encontrándose con los de Martín, debería decirles lo que le hiciste a la abuela. El efecto fue inmediato. Los jadeos resonaron por toda la sala. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan simples, tan puras, pero llevaban el peso de una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Una copa se le resbaló a alguien de la mano, rompiéndose en el suelo. Toda la sala cambió, todos los pares de ojos ahora enfocados en Martín. Su rostro perdió el color. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. El foco ya no estaba en mí. La tormenta de sospecha y juicio se había desplazado por completo hacia él. Martín, el hombre que había intentado derribarme delante de todos, era ahora el que estaba parado en medio de una tormenta que no podía controlar. Me quedé sentada, congelada, mi cuerpo inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. El silencio era ensordecedor. La postura una vez segura de Martín se derrumbó mientras estaba allí expuesto, sus mentiras deshaciéndose frente a las mismas personas que lo habían admirado durante tanto tiempo. Por primera vez esa noche, no era yo la que estaba siendo juzgada. La verdad había salido a la luz, y no era yo la que sería destruida por ella. Los invitados intercambiaron susurros, algunos mirándome con simpatía, mientras que otros volvieron la mirada hacia Martín, sin saber qué hacer con esta nueva revelación. El peso de las palabras de Eli había cambiado la sala por completo. Por una vez, no era yo la que estaba bajo escrutinio. Cuando Martín abrió la boca para defenderse, no salió nada. Su rostro, una vez enrojecido por la autoridad, ahora estaba ceniciento, su boca luchando por encontrar palabras. La verdad había sido expuesta, y no había nada que pudiera hacer para retractarse. Noah me apretó la mano con más fuerza. Pero esta vez no fue por ira. Fue por amor. La verdad había ganado. Y en ese momento, todo había cambiado. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, pintando la habitación con suaves tonos dorados. Era una luz tranquila y suave, del tipo que parecía contener la promesa de nuevos comienzos. Afuera, el mundo estaba despertando, los campos se extendían amplios y abiertos, salpicados de flores silvestres que se mecían bajo una brisa que transportaba el aroma de la tierra fresca. Me paré frente al espejo, ajustándome el sencillo pendiente de perla que Noah me había regalado, sintiendo una energía nerviosa zumbar justo debajo de mi piel. El día de mi boda finalmente había llegado. No podía creerlo. Durante tanto tiempo me había convencido a mí misma de que nunca tendría una segunda oportunidad en el amor, de que el dolor de mi primer matrimonio sería algo que llevaría conmigo para siempre. Pero aquí estaba, parada en una hermosa habitación, a punto de casarme con un hombre que me hacía sentir viva de nuevo. Un hombre que me veía por quien realmente era. No la mujer rota que había sido después de que mi primer matrimonio se derrumbara. Mientras ajustaba el encaje de mi vestido, el peso del momento se hizo presente. Hoy era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir una nueva vida, no solo para mí, sino también para Eli. Él ya había pasado por mucho, y ahora tendríamos la oportunidad de crecer, sanar y construir algo hermoso juntos. Sonreí a mi reflejo, mi corazón lleno de esperanza. No era el cuento de hadas que una vez había imaginado, pero era real, y era mío. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Me giré, con la respiración entrecortada en la garganta, al ver a Noah parado en la puerta, sus ojos suaves con afecto. Estaba vestido con su traje, un azul marino que hacía que sus ojos parecieran aún más brillantes. «Te ves hermosa», dijo, su voz baja y llena de admiración. Sentí una cálida sensación extenderse a través de mí al verlo parado allí, como si perteneciera a este momento, a esta vida, conmigo. Había tenido tanto miedo, tanta incertidumbre, pero Noah me había hecho creer de nuevo. Con cada palabra, cada gesto, cada risa que compartíamos, me recordaba que el amor no tenía que ser perfecto. Solo tenía que ser real. Caminé hacia él,
con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, dije, con la voz temblorosa. Él tomó mi mano, dándole un apretón tranquilizador. Y sin embargo, aquí estamos, respondió, con una sonrisa suave pero conocedora. Te mereces esto más que nadie. No pude evitar devolverle la sonrisa. La energía nerviosa que había estado zumbando bajo mi piel ahora se reemplazaba por algo más seguro. Con Noah, había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Un sentido de pertenencia, un sentido de hogar. Pero por mucho que este día se tratara de nuevos comienzos, también se trataba de confrontar el pasado, de enfrentar a los fantasmas que me habían seguido hasta aquí. No podía ignorar la tensión que persistía, no solo entre Noah y yo, sino con su familia, particularmente con su padre, Martín. La desaprobación de Martín siempre había estado ahí, colgando sobre mí como una sombra, y no importaba cuánto Noah intentara aliviar la tensión, sabía que hoy, de todos los días, tendría que enfrentarla cara a cara. Los últimos meses habían sido un torbellino. Había aprendido a amar de nuevo, a confiar de nuevo y a creer que era digna de ello. Pero por mucho que Noah me había apoyado, Martín había estado allí, acechando en el fondo, sus ojos fríos siempre observando. Sabía que me veía como nada más que una madre soltera sin nada que ofrecer a su familia perfecta. Nunca había sido sutil sobre su desdén por mí, y había aprendido a prepararme para sus comentarios mordaces y su silencio gélido. Al terminar de prepararme, vislumbré mi reflejo en el espejo, parada allí con mi vestido de novia, muy lejos de la mujer rota que había sido una vez. Era más fuerte ahora, más segura de quién era y en quién me había convertido. Pero eso no significaba que fuera inmune al peso del juicio de Martín. Respiré hondo, tranquilizándome. La mañana había sido pacífica, llena de la promesa de nuevos comienzos. Pero sabía que la noche sería diferente. La recepción, donde la celebración realmente comenzaría, traería consigo su propio conjunto de desafíos, y Martín se aseguraría de recordarme mi lugar en su mundo, me gustara o no. El día avanzó, los minutos se convirtieron en horas. La boda fue hermosa, simple pero perfecta a su manera. Caminé por el pasillo sintiendo la mirada de Noah sobre mí, su amor irradiando de él como un faro constante. Cuando llegué al altar, su mano estaba allí, firme y segura, lista para tomar la mía. Nos paramos allí juntos, intercambiando votos, promesas que se habían hecho no en grandes gestos, sino en los tranquilos momentos cotidianos que habíamos compartido. Nuestros votos fueron simples, pero fueron reales. Se construyeron sobre la base de todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos superado. Prometo luchar por ti, dijo Noah, con voz firme. Escuchar, perdonar y amarte todos los días, pase lo que pase. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero las parpadeé. Mi corazón se hinchó de amor por el hombre que estaba parado frente a mí. Prometo ser tu compañera, tu igual, amarte a ti y a él y con todo lo que tengo, respondí, mi voz firme a pesar de la emoción que se arremolinaba dentro de mí. Eli estaba de pie junto a nosotros, sonriendo de oreja a oreja, el portador del anillo que había hecho que cada momento se sintiera como un pequeño pedazo de magia. Su presencia me recordaba que esto no se trataba solo de Noah y de mí. Se trataba de nosotros tres uniéndonos para crear algo nuevo, algo hermoso. Cuando terminó la ceremonia y los invitados vitorearon, sentí una abrumadora sensación de paz. Por primera vez en años, no tenía miedo. No tenía miedo del futuro ni de lo que pudiera deparar. No tenía miedo de Martín ni del juicio que seguramente intentaría emitir sobre mí. Era libre. Libre para amar, libre para ser amada y libre para abrazar la vida que había construido, no sola, sino con Noah y Eli a mi lado. Pero incluso cuando la alegría de la ceremonia me envolvió, no podía olvidar la tensión que aún ardía bajo la superficie. La desaprobación de Martín no había desaparecido. Solo estaba enterrada, esperando su momento para resurgir. Sabía que la recepción, ese momento de celebración, traería consigo nuevos desafíos, unos para los que no estaba del todo lista. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. No era la misma mujer que había sido antes. Era más fuerte ahora, no por el amor que había recibido, sino por el amor que me había dado a mí misma. Y mientras caminábamos de regreso por el pasillo, tomados de la mano, sabía que esto era solo el comienzo. Pasara lo que pasara, estaba lista.
La recepción había sido todo lo que había imaginado y más. Después de la ceremonia, el aire se llenó de risas, música y el tintineo de copas. El discurso del padrino hizo reír a todos. Bromeó con Noah sobre sus infames habilidades culinarias, sus salvajes intentos de proyectos de mejoras para el hogar y la vez que casi incendió la cocina durante sus años universitarios. La dama de honor compartió una historia conmovedora de nuestra adolescencia, de cómo una vez habíamos soñado con los días de nuestra boda, mientras nos reíamos al pensar en cómo sería la realidad. Apenas podía creer que estuviéramos aquí, en este hermoso granero, rodeados de amor, calidez y felicidad. Me apoyé en el costado de Noah, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. El mundo se sentía perfecto en ese momento, como si nada pudiera salir mal. Mientras las risas se apagaban, miré alrededor de la sala, mis ojos recorriendo el mar de rostros sonrientes. Pero entonces mi mirada captó algo más frío. Era Martín, el padre de Noah, sentado en el otro extremo de la sala, con los ojos fijos en mí. Había una quietud en su expresión que hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado. Rápidamente desvié la mirada, tratando de no dejar que su mirada apagara mi estado de ánimo, pero no pude evitar la inquietud que se apoderó de mí. Noah también debió sentirlo, porque su mano, que descansaba sobre mi rodilla, se apretó ligeramente. «No te preocupes», susurró, sus labios rozando mi oído. «Es nuestro día. Nada más importa». Asentí, agradecida por su presencia a mi lado. Pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Y tenía razón. Cuando el padrino terminó su discurso y la sala estalló en aplausos, el micrófono se le pasó a Martín. Por un momento, pensé que tal vez simplemente levantaría una copa y brindaría por nosotros, como es costumbre. Pero por la forma en que se paró, la forma fría en que agarró el micrófono, la forma en que escaneó la sala con una mirada de desdén, supe que este no iba a ser un momento de celebración. Las risas en el granero se apagaron cuando todos los ojos se volvieron hacia Martín. Una ola de incomodidad recorrió la habitación. Podía sentir que se me erizaban los pelos de la nuca. La mano de Noah se apretó alrededor de la mía y pude sentir su cuerpo tensarse a mi lado. Quería girarme hacia él y decirle que todo estaría bien, pero algo dentro de mí me decía que no lo estaría. La voz de Martín resonó clara y firme, cortando el silencio. «Creo que es importante que todos aquí sepan algo», comenzó, su mirada fija firmemente en mí. «Ella solo busca su dinero». Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé helada, sintiendo que la sangre se me drenaba de la cara. La sala, una vez llena de alegría, pareció derrumbarse sobre sí misma. Los tenedores se congelaron en el aire. Las conversaciones se detuvieron. El calor que había llenado el granero se desvaneció en un instante, reemplazado por una quietud incómoda. La gente se movió incómoda en sus asientos. Podía oír los murmullos extenderse por la sala, la gente no sabía cómo reaccionar, sus miradas iban de mí a Martín. Podía sentir el escozor de sus palabras hundiéndose en mí, y por un breve momento casi me permití derrumbarme bajo el peso de ellas. Pero no podía. No aquí. No ahora. No delante de todos. Giré la cabeza hacia Noah, que ya se había levantado hasta la mitad de su asiento. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados a los costados. Podía ver la ira hirviendo en él, el instinto protector rugiendo a la vida. Pero antes de que pudiera hablar, Martín continuó. «Mi hijo siempre ha tenido un gran corazón», dijo Martín, con voz suave y calculada. «Demasiado grande. Lo ciega a lo que la gente realmente quiere de él». La sala se sentía más pequeña, el aire más denso con cada palabra que pronunciaba. Podía sentir mi respiración en jadeos superficiales, el escozor de las acusaciones de Martín aún fresco, pero me negué a dejar que se notara. Mi mirada se dirigió a Noah, que ahora estaba completamente de pie, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Sabía que quería gritar, llamar a su padre por su crueldad, pero podía ver el conflicto en sus ojos. No quería montar una escena. No quería arruinar el día, pero eso era exactamente lo que Martín estaba haciendo. Martín levantó su copa, su delgada sonrisa me envió un escalofrío. «Brindemos por ver las cosas con claridad antes de que sea demasiado tarde», dijo, sus palabras goteando veneno. Y luego, con un gesto teatral, dejó caer el micrófono sobre la mesa con un fuerte ruido,
sus ojos aún clavados en los míos. La sala se quedó en silencio por un latido. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. Podía sentir todos los ojos de la sala puestos en mí. Y por un breve momento, sentí como si las paredes se estuvieran cerrando. Tenía la garganta apretada. Las palabras que quería decir estaban atascadas detrás de una presa de emoción. Quería ponerme de pie, gritarle a Martín, decirle quién era realmente. Cómo había reconstruido mi vida desde las cenizas. Cómo había luchado para llegar aquí. Cuánto amaba a Noah y a Eli. Pero las palabras no salían. En cambio, no hice nada. Permanecí sentada, en silencio, serena, aferrándome a lo único que me quedaba, mi dignidad. Apreté la mano de Noah, diciéndole en silencio que estaba bien, aunque no lo estaba. Sus ojos estaban rojos por el peso de su ira, pero no dijo una palabra. Se quedó a mi lado, sin vacilar. Justo cuando pensaba que la tensión me aplastaría, una pequeña figura me llamó la atención. Era Eli. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi hijo, mi valiente y valiente niño, levantarse de su asiento en la mesa. Era tan pequeño en el mar de adultos, su pequeña figura apenas visible bajo las vigas altas del granero. Pero Eli no dudó, sus pequeñas manos agarraron el borde de la mesa mientras se levantaba. Y luego, con una determinación que parecía mucho más grande que sus años, caminó hacia el micrófono. Me levanté a medias de mi asiento, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Estaba lista para ir hacia él, para retirarlo, para protegerlo de lo que estuviera a punto de suceder. Pero entonces se giró y, en medio de todo, me miró. Su expresión era tranquila. Tranquila de una manera que hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. Eli no vino a mí. Caminó directamente hacia el micrófono. La sala cayó en un silencio atónito. Todos los ojos estaban puestos en mi hijo, la persona más pequeña de la sala, caminando audazmente hacia el frente. Abuelo, dijo Eli, con voz clara y fuerte, debería decirles lo que le hiciste a la abuela. El efecto fue inmediato. El aire pareció cambiar, un jadeo colectivo se elevó de los invitados cuando las palabras inocentes pero poderosas de Eli cortaron la tensión como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Una copa se le resbaló a alguien de la mano y se rompió en el suelo. La energía en la sala, tan enfocada en mí hace unos momentos, cambió por completo. Ahora todos los ojos estaban puestos en Martín, que estaba de pie, congelado, con el rostro pálido. Por primera vez esa noche, Martín ya no tenía el control. La verdad, largamente enterrada y mantenida oculta, finalmente había sido expuesta, y ya no era yo la que estaba siendo juzgada. Era él. Martín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mirada se movió nerviosamente de él y a los invitados, como si intentara calcular cuánto sabían. Pero la verdad ya había sido dicha, y era demasiado tarde para que él se retractara. La sala zumbaba, los murmullos se elevaban como olas rompiendo en la distancia mientras el pasado de Martín, sus mentiras y su crueldad, salían a la luz. Eli había hecho lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer. Había arrojado luz sobre la verdad. Y en ese instante, todo cambió. Miré a Noah y por primera vez esa noche, vi que su ira daba paso a algo más poderoso. No era solo amor, sino una feroz protección que irradiaba de él. Y por primera vez desde que lo conocí, sentí una fuerza tranquila en mis huesos. Ya no éramos nosotros los que estábamos siendo juzgados. La verdad había sido dicha, y era Martín, no yo, quien ahora estaba expuesto para que el mundo lo viera. El aire en el granero se sentía denso por la tensión mientras las palabras de Eli resonaban por la sala. El micrófono todavía estaba frente a él, sus pequeñas manos agarrando el soporte mientras estaba parado allí, inquebrantable, mirando a Martín con una mirada fija. Por un breve momento congelado, nadie habló. Los invitados, que momentos antes habían estado riendo y brindando, ahora estaban inquietantemente callados, sus ojos moviéndose rápidamente entre Eli y Martín como si estuvieran esperando que el mundo se reiniciara. Pero no lo hizo. No podía. El silencio se prolongó, pesado, casi sofocante. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración superficial y rápida. Cada persona en la sala lo había oído, la verdad pronunciada por la boca de mi hijo. Y ahora nadie podía fingir que no lo había hecho.
Ni siquiera Martín. Volví mi mirada hacia él, observando cómo su rostro palidecía lentamente. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Sus ojos parpadearon nerviosamente, moviéndose de él y a los invitados, tratando de calibrar sus reacciones. Era un hombre que había vivido su vida en control, siempre en control. Y ahora, frente a todos, todo ese control se le escapaba. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar, una ola baja de incredulidad extendiéndose entre la multitud. Podía oír susurros, voces apagadas preguntándose qué había querido decir Eli. ¿Qué le había hecho Martín a su madre? Ahora estaba claro que Martín ya no podía ocultar la verdad. La fachada que había trabajado tan duro para mantenerse derrumbaba ante él. Su pasado, enterrado profundamente bajo capas de mentiras y manipulación, ahora estaba al descubierto. Podía sentir el peso de ello como un foco invisible brillando directamente sobre él. Sus pecados, una vez secretos, ahora estaban expuestos para que todos los vieran. La reputación de Martín, que había construido a lo largo de los años como el encantador y exitoso patriarca de la familia, comenzaba a desmoronarse. Los invitados ya no me miraban con sospecha como lo habían hecho cuando Martín habló por primera vez. Ahora sus ojos estaban fijos firmemente en él, llenos de confusión, ira y juicio. Martín se aclaró la garganta, tratando de recuperar algo de compostura, pero su voz salió tensa, débil. Esto es ridículo, murmuró, sus palabras apenas audibles, pero suficientes para que la sala las escuchara. Esto no es más que un ataque infantil. Eli no entiende de lo que está hablando. Pero la sala ya había cambiado. Sus palabras ya no cortaban el aire con la misma fuerza que antes. El peso de la verdad que Eli había pronunciado con tanto coraje, era demasiado poderoso para que Martín lo descartara. Noah, que había estado de pie a mi lado, con la mandíbula apretada con una furia apenas contenida, finalmente se movió. Dio un paso adelante, con los ojos fijos en Martín. Esto no es una broma, Martín, dijo, con voz tranquila pero llena de un acero innegable. Esta es la verdad, y todos necesitamos escucharla. Las palabras de Noah, simples y firmes, cortaron la tensión como una cuchilla. Era como si hubiera entrado en el espacio entre Martín y todos los demás, creando una barrera que protegía a Eli, a mí y a nuestra nueva vida de las mentiras que Martín había estado difundiendo durante tanto tiempo. Noah se giró hacia Eli, su rostro suavizándose mientras se arrodillaba a su lado. Hiciste lo correcto, dijo, su voz llena de orgullo y admiración por su hijo. Dijiste la verdad, y eso es lo que importa. Eli, por su parte, se quedó allí, su pequeña figura tan resuelta. No era un niño que pudiera ser fácilmente influenciado por las amenazas o la manipulación de Martín. Había visto suficiente para saber qué era lo correcto. Y en ese momento, había elegido ser valiente. Pero la sala no estaba tan unida como el coraje de Eli. La energía había cambiado, pero no era solo hacia Martín. El silencio que siguió fue más que incomodidad. Era la tensión de lealtades divididas. Algunos invitados se movieron inquietos en sus asientos, sin saber qué creer. Otros, incluidos algunos de los viejos amigos de Martín, intercambiaron miradas, claramente incómodos con la nueva información que estaban escuchando. Algunos de ellos me miraron con simpatía, sus rostros suavizándose al comprender la verdadera naturaleza de la crueldad de Martín. Solo habían visto la versión pulida y encantadora de él, el hombre que organizaba cenas familiares y se relacionaba con socios comerciales. Pero ahora, las grietas en su persona cuidadosamente construida eran demasiado anchas para ignorarlas. Aún así, algunas personas parecían inseguras. No sabían qué pensar, no sabían cómo reconciliar al hombre que habían conocido con el monstruo que Eli había expuesto. Y por un momento, temí que comenzaran a dudar de la verdad, a cuestionar si las palabras de Eli eran solo un malentendido de un niño. Pero entonces llegó el momento, el golpe final que rompería la defensa de Martín. El tío David, el hermano menor de Martín, se levantó de su asiento. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez la atmósfera era diferente. Donde una vez había habido un mar de rostros inseguros, ahora había un murmullo de curiosidad, anticipación. El tío David siempre había sido el más tranquilo de la familia, el que se mantenía al margen del drama, el que mantenía la cabeza baja durante los conflictos familiares. Era el pacificador, el que no quería remover las cosas. Pero hoy era diferente.
El silencio que había flotado en el aire desde la audaz declaración de Eli parecía llamarlo a la acción. La voz de David era firme, pero sus palabras golpeaban con el peso de un hombre que había estado cargando con la verdad durante demasiado tiempo. Yo también lo oí, dijo, con los ojos fijos en Martín. Estuve allí la noche que le dijiste a Lily que era una carga, que deseabas que el derrame cerebral hubiera terminado el trabajo. No dije nada entonces porque no quería separar a la familia, pero ya lo hiciste tú mismo. Las palabras cayeron como una bomba. La conmoción en la sala era palpable cuando los invitados se volvieron hacia Martín, sus rostros pasando de la confusión a la incredulidad y al disgusto. La revelación del tío David fue la pieza final del rompecabezas. La verdad estaba al descubierto, y ahora no se podía negar. La boca de Martín se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus intentos de defenderse, de justificar sus acciones, se derrumbaron ante el testimonio de David. Su presencia, una vez imponente, ahora parecía frágil, como un hombre al borde del colapso. ¿Cómo puedes quedarte ahí y fingir que eres el bueno?, continuó David, su voz elevándose con emoción. Has lastimado a esta familia durante demasiado tiempo, y es hora de que enfrentes las consecuencias. El rostro de Martín se puso rojo de furia, pero no había escapatoria. Sus defensas se habían hecho añicos, y los invitados que una vez lo habían admirado ahora cuestionaban todo lo que habían creído sobre él. La tensión en la sala era insoportable mientras la gente comenzaba a moverse incómoda en sus asientos. Algunos de ellos no podían apartar la mirada de Martín, mientras que otros nos miraban a Noah y a mí con una nueva comprensión. Ahora estaba claro que Martín había sido la fuente de la disfunción familiar todo el tiempo, y su manipulación había envenenado todo lo que tocaba. Contuve la respiración mientras el rostro de Martín se retorcía de ira. Por un momento, pensé que podría arremeter, que intentaría escapar de la sala, pero entonces sucedió algo inesperado. Se levantó de repente, tirando su silla con un fuerte raspón contra el suelo. Sus ojos, desorbitados por una mezcla de ira y miedo, recorrieron la sala, pero nadie se movió para detenerlo. Nadie lo defendió. Nadie lo llamó mientras agarraba su abrigo y salía del granero. La puerta se cerró de golpe detrás de él con un ruido sordo y ensordecedor. Por un largo momento, nadie habló. Era como si la sala contuviera la respiración colectiva, todavía tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Y entonces Noah habló. Creo que deberías irte, dijo en voz baja pero firme. No eres bienvenido aquí. Con eso, la sala se llenó de una sensación de cierre. Martín se había ido. Sus mentiras habían sido expuestas, su manipulación deshecha. El peso que había estado colgando sobre nosotros finalmente se había levantado. La verdad había ganado. Los invitados comenzaron a aplaudir lentamente, no por cortesía, sino por respeto a la verdad, por el coraje de Eli y por la familia que se había mantenido firme frente a todo lo que Martín había intentado hacer. Y a medida que los aplausos se hacían más fuertes, sentí una profunda sensación de paz. Había enfrentado lo peor, y ahora finalmente podíamos seguir adelante juntos. Mientras el sonido de la puerta cerrándose de golpe detrás de Martín resonaba por el granero, una ola de silencio inundó la sala. Los invitados, todavía procesando los impactantes eventos que se habían desarrollado, permanecieron congelados, sin saber qué hacer a continuación. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando el granero suspendido en un momento de incredulidad. Martín había sido expuesto, su crueldad puesta al descubierto para que todos la vieran, y con un último gesto desafiante, se había marchado, dejando atrás solo el eco de su partida. Por un momento, nadie se movió. La tensión que había llenado la sala momentos antes parecía flotar en el aire como una niebla. Pero luego, lentamente, como el primer aliento después de una tormenta, algo cambió. Fue sutil al principio, susurros de alivio, murmullos de consuelo. Pero entonces Noah se puso de pie. Lo miré, con el corazón en la garganta, mientras daba un paso hacia el centro de la sala. Su postura era firme, inflexible, con los hombros cuadrados con una energía que era a la vez tranquila y poderosa. Tras la partida de Martín, la voz de Noah cortó el silencio, firme y fuerte. Quiero que todos aquí sepan algo, comenzó Noah, su mirada recorriendo la multitud, sus ojos encontrándose con los míos. Esta mujer, continuó, su voz suavizándose pero aún llena de intensidad, es el amor de mi vida. Y no importa lo que piense nadie,
No importa lo que diga nadie, estamos unidos, juntos, siempre. La sala pareció exhalar al unísono mientras las palabras de Noah llenaban el espacio, eliminando la última tensión que había mantenido a todos como rehenes. Mi pecho se apretó por la emoción y sentí que las lágrimas brotaban, no por dolor o humillación, sino por el puro poder de la declaración de Noah. No solo me estaba defendiendo. Estaba defendiendo nuestro amor, nuestra familia. Los invitados, que habían estado tan indecisos hace solo unos momentos, ahora comenzaron a moverse. Se movieron en sus asientos, mirándose unos a otros, inseguros al principio, pero luego, uno por uno, comenzaron a levantarse. Lentamente, con cautela al principio, pero luego con creciente confianza, comenzaron los aplausos. No fueron los educados aplausos que esperarías en un evento formal, sino algo mucho más genuino. Fue una ovación de pie, un reconocimiento de la verdad, del coraje que le tomó a Noah estar a mi lado y de la nueva familia que acabábamos de comenzar a construir. Los aplausos se hicieron más fuertes, extendiéndose por la sala, envolviéndonos en una calidez que nunca antes había sentido. Miré a mi alrededor, encontrándome con los ojos de los invitados que una vez me habían mirado con juicio, con sospecha. Pero ahora estaban aplaudiendo, no solo por la boda, sino por el amor que había triunfado sobre las mentiras, por la familia que había sobrevivido a la tormenta. Y entonces comenzó la música. Las suaves notas de una canción familiar flotaron en el aire. Una canción que Noah y yo habíamos elegido juntos. Una que había llegado a simbolizar nuestro viaje. Stand by me. Las palabras resonaron en mi mente, recordándome todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos superado y todo lo que aún nos esperaba. Me volví hacia Noah, mi corazón hinchándose de amor, y le tendí la mano. ¿Me concede este baile, señora Whitmore?, preguntó. Su voz llena de una calidez que derritió mi corazón. Su sonrisa, tan llena de amor y certeza, era todo lo que necesitaba para sentirme como en casa, para sentir que todo estaría bien. Puse mi mano en la suya y juntos dimos un paso hacia la pista de baile. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el peso que una vez me había agobiado, el peso de la duda, del miedo, del juicio, comenzó a levantarse. La música giraba a nuestro alrededor y me dejé llevar por el ritmo, por la conexión que compartíamos. Los brazos de Noah me rodearon, abrazándome fuerte. Y me sentí segura, como si nada en el mundo pudiera dañarnos. Por este momento, éramos solo nosotros dos, nuestros corazones latiendo al unísono, nuestro amor más real que cualquier otra cosa. Pero entonces, como si supiera exactamente lo que necesitábamos, Eli dio un paso adelante, su pequeña figura emergiendo de la multitud. Sin dudarlo, se acercó a mí, y con una sonrisa tímida, rodeó mi cintura con sus pequeños brazos. ¿Puedo bailar contigo también, mamá?, preguntó, su voz suave pero llena de amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me agachaba para levantarlo, abrazándolo fuerte entre Noah y yo. Nuestra pequeña familia, una vez destrozada por la crueldad de otros, ahora estaba completa de nuevo. Juntos nos balanceamos al ritmo de la música, nuestros corazones llenos, nuestro amor irrompible. Eli miró a Noah, su rostro brillando de orgullo. Me alegro de que seas mi papá, dijo en voz baja, y mi corazón casi estalla de emoción. Este era el momento que habíamos estado esperando. Este era nuestro comienzo. Noah sonrió a Eli, su voz cargada de emoción. Y me alegro de que seas mi hijo, respondió, sus palabras llenas de significado, de todo lo que había llegado a comprender en el corto tiempo que se habían conocido. La sala a nuestro alrededor pareció desvanecerse, los invitados se mezclaron con el fondo mientras bailábamos los tres. Por primera vez en mi vida, no me sentí como una extraña. No sentí que tuviera que demostrar nada a nadie. Esta era mi familia, mi hijo, mi esposo, y nada más importaba. Cuando la canción llegó a su fin, los aplausos continuaron, más fuertes ahora, mientras los invitados regresaban a sus mesas, sus conversaciones pasando del drama que se había desarrollado a la alegría que había seguido. La noche había comenzado con confusión, pero terminó en paz, una paz que fue duramente ganada y bien merecida. La recepción continuó, llena de risas, baile y la calidez que solo proviene de personas que realmente se preocupan. Pero para Noah, Eli y para mí, la noche ya nos había dado todo lo que necesitábamos. Ya no éramos las personas que habíamos sido al entrar. Éramos más fuertes, más unidos y listos para lo que nos deparara el futuro.
A medida que avanzaba la noche, me encontré pensando en el futuro. El futuro que durante tanto tiempo había parecido incierto. El futuro que ahora se sentía lleno de posibilidades, lleno de esperanza. Habíamos sido puestos a prueba y habíamos aprobado. Juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Más tarde esa noche, cuando la última canción había sonado y los últimos invitados se habían despedido, me encontré sentada afuera con Noah, él acurrucado en mi regazo. El aire fresco de la noche nos envolvía y las estrellas brillaban intensamente, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Noah me besó suavemente en la frente. Lo hemos logrado, ¿verdad?, susurró. Sonreí, con el corazón lleno. Sí, lo hemos hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en las segundas oportunidades. Creí en la fuerza del amor. Y creí que, sin importar lo que sucediera a continuación, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes que nunca. El futuro, por primera vez, era nuestro para construir. Y nada ni nadie podía quitárnoslo.